Hola, escucha estos sonidos. ¿Te provocan alguna emoción? Te hablaré de las emociones. El origen de las emociones. Las emociones tienen un origen adaptativo, es decir, que han ayudado a los seres humanos a adaptarse en su medio desde tiempos remotos. Imaginemos a nuestros antepasados viviendo en un mundo hostil, inseguro y lleno de peligro. Han pasado varios días sin comer, allí no hay supermercado. De repente se topa con un mamut, es gigantesco y les da mucho miedo, pero también es la única posibilidad que tienen para alimentar a sus familias. En ese momento necesitan valor y fuerza física para cazar a este enorme animal. Sus corazones están palpitando con fuerza y velocidad y sus cuerpos se drenan de hormonas como la adrenalina. Esto hace que el cerebro inhiba el sentimiento de temor y la sangre llegue más rápido a los músculos. Con más sangre en los músculos tienen más fuerza física y logran atrapar al animal. Estos procesos físicos son desencadenados por una emoción básica muy fuerte, la ira. Esta emoción lleva a nuestros antepasados a tener el valor y la fuerza para sobrevivir. Las emociones. ¿Qué son y para qué nos sirven? En esta lección aprenderemos la relación que existe entre los pensamientos y cómo nos sentimos. Para esto es necesario que primero comprendamos a calidad qué nos referimos cuando hablamos de las emociones. Las emociones son reacciones naturales que nos permiten a las personas en alertar ante determinadas situaciones o pensamientos que implica peligro, amenazas, frustración, etc. Vienen acompañadas de expresiones faciales y corporales y cambios físicos como palpitaciones, sudoración o temblor. Teoría de las emociones. Existen varias investigaciones sobre el origen de las emociones. De este modo, en la actualidad, a pesar de que hay muchas historias de las emociones bastante respaldadas por la mayoría de científicos, la psicología emocional tiene diferentes versiones con las que explicar la importancia de esta parte de nosotros. Teoría evolutiva de la emoción. La teoría de las emociones más respaldadas hoy en día es la propuesta por el naturalista Charles Darwin. Según sus hipótesis, las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían que los humanos y los animales sobrevivieran y se reproducieran. Para demostrar el origen de las emociones debemos remontarnos al principio de la historia de nuestro hogar. El planeta Tierra fue colonizado por el reino vegetal hace 450 millones de años y 50 millones de años más tarde por el reino animal. De este vasto periodo de tiempo, la especie humana tiene una presencia relativamente corta. Teoría de las emociones de James Lange. Por otro lado, James Lange propone que el origen de las emociones está relacionada con la reacción fisiológica de los eventos. Eso significa que al ver un estímulo externo de nuestro cerebro reacciona de una manera fisiológica, es decir, las emociones dependen de cómo interpretamos nuestra reacción física. En esta teoría sobre las emociones de la psicología se surgen que no las emociones están estrictamente relacionadas con nuestra percepción de física. Teoría de la emoción de Chester Singer. Según su teoría de la psicología emocional, se propone que la reacción fisiológica ocurre primero. A pesar de ello, el individuo identifica de forma inmediata la razón de esta expresión y la etiqueta a través de una emoción, es decir, un estímulo conduce a una respuesta fisiológica que se interpreta de forma cohibitiva, a lo que deriva de una emoción. De esta forma, las emociones de la psicología surgidas por este investigador están muy ligadas con las situaciones y las interpretaciones de que damos a ellas. Inteligencia emocional se le llama así a la capacidad humana de lidiar con las emociones de una manera más consciente, menos impulsiva, y sería una de las cosas que nos distinguirían de los animales, cuyos impulsos son
se manifiestan al instante. La infancia, las emociones durante los primeros meses de vida son capaces de percibir las emociones negativas y positivas, pero no dispersarlas de todo. En la niñez, hacia los 2 o 4 años de edad, los seres humanos podemos reconocer y comprender las emociones básicas, así como entender que ellas pueden generar respuestas distintas. En la adolescencia, este periodo se caracteriza por una volatilidad emocional que hace a los individuos difíciles, sensibles, siempre al borde de su emocionalidad, como consecuencia de los ajustes hormonales que tienen lugar a su organismo y fuertes cambios sociales a su alrededor. Adultez, se le supone que los adultos lidian con sus emociones de manera más conscientes y más calmadas, pues ya se lo conocen y pueden expresarlas en palabras, pero no significa que puedan ser tomadas por ellas de una en otra forma. Las emociones humanas se pueden clasificar en primarias o básicas, aquellas más elementales y vinculadas con respuestas inmediatas a estímulos como pueden ser la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Secundarias, aquellas que más elaboradas y que surgen a partir de las emociones básicas, como pueden ser la alegría o la satisfacción más cercana a sentimientos a la media en que gozan a una mayor evaluación psicológica. Otras posibles clasificaciones pueden ser positivas, las emociones que apuntan al bienestar de un individuo y al placer; negativas, aquellas que tienden al sufrir y al dolor. Freud tenía una teoría de un conflicto que se centraba en 3 sistemas que interactuaban entre sí: el yo, el ello y el superyo. Dicho, esos conceptos psicológicos abstractos le ayudaban a comprender la mente. El yo era como una reserva psíquica que inconsciente luchaba por todo el tiempo para satisfacer impulsos básicos de agresividad, supervivencia y reproducción, es decir, que es el principio del placer. El yo se desarrolla desde muy pequeños al enfrentar el mundo real, es el principio de la realidad. El superyo, que empezamos a formular y a ser considerado real, también es la ideal, es decir, cómo se debe ser nuestra conducta. A continuación te daré unos ejemplos. Yo no tengo dinero, pero sin embargo quiero comprar un vestido caro, pero si quiero llamar la atención para una fiesta. El superyo, sé que tengo dinero, pero no me alcanza. Ahora el yo, pues no tengo mucho dinero, compro un vestido sencillo. Contagio emocional. El contagio emocional es una cualidad psicológica por la cual los individuos tenemos a compartir las mismas emociones que están experimentando en las personas de nuestro entorno. Este fenómeno no solo se limita a las emociones en sí mismas, sino a las conductas derivadas de las mismas, porque igualmente podríamos observar cómo ciertos comportamientos también se propagan fácilmente entre personas. Además, el contagio emocional es un mecanismo que aún destaca especialmente en los seres humanos. No se limita exclusivamente a estas especies. Algunas pruebas han permitido contactar que en otros animales, como algunos tipos de primates, pero también otros como muy lejanos genéticamente de nosotros, como los perros, en ocasiones pueden utilizar el contagio emocional como vía de transmisión de emociones. Este fenómeno tiene una importancia crucial para nuestras relaciones sociales, pues es un método automático para sintonizar con los sentimientos de otras personas. Es importante que tengamos en cuenta que el contacto emocional puede reproducir tanto de manera consciente como inconsciente. Por lo tanto, podemos experimentar estos síntomas como emociones de una manera observando a otra persona, pero en esta manera única. La clave para controlar nuestras emociones. Autoconciencia, saber reconocer nuestras emociones es fundamental.
Solo así podemos evitar alejarnos de ellas y ejercitar nuestra fuerza mental. Conciencia, sé consciente de lo que nos sucede, es muy importante, pues de esta manera puedes identificarlas. Autoanálisis, evaluar nuestras emociones y saber identificarlas es imprudencial. Así podemos también tener claro cuál es el enfoque en que estamos dando en una situación para modificar si es que es necesario. Autocontrol, es respirar hondo, reflexionar y poner distancia en algunas emociones fuertes, como para ayudar a tener un mayor control de nuestra inteligencia emocional. Empatía, la empatía es la clave más importante de emocional, gracias a ella somos capaces de ponernos en el lugar de las otras personas, comprender sus sentimientos y sus reacciones ante una situación. Gracias por ver mi video.